muchachos, ya estamos retomando ese receso. Espero que hayan desayunado para los que no desayunan temprano. Yo por lo menos no desayuno temprano. ¿Tú desayunas temprano, Mario? Normalmente no. No. Yo tampoco. Yo soy de las que el tintico no puede faltar, pero por lo general desayuno tipo 10 de la mañana. Bueno, nuestros jóvenes de hoy en día no son tan tinteros, creo yo. No son tan tinteros. Bueno, pero esos son horarios que yo creo que la mayoría de profes adoptamos. Sí. Salimos de afán, llegamos al colegio, la clase y a la hora de descanso a mecatear con los muchachos. Terminan desayunando a las 10 de la mañana y ya se queda uno con esa rutina. Profe, ¿y te hace falta el cole? Claro, hace falta el colegio, hace falta los muchachos, hace falta el viajecito en el bus o en el carro para uno distraerse. Yo me imagino que los muchachos también deben extrañar el colegio. El interactor es muy importante. Claro. Más nosotros que somos, los colombianos somos como tan comunicativos, como tan pechiches, como tan... Sí, ¿no? sí. Digamos que otras culturas, vamos a ver en Europa, yo creo que a ellos lo del confinamiento no les dio tan duro, porque al final son personas que no interactúan demasiado. No estoy diciendo que sean apáticos, no, pero digamos que ellos tienden como cada quien en su rol, en su mundo, mientras que nosotros acá el colombiano es hola Bessie, ¿cómo está? Hola amigo, con todo el mundo estamos hablando. No conozco a nadie, pero igual me siento con el del bus y me pongo a hablar. Oye. Entonces yo creo que Sí. por eso a nosotros nos dio como Esto también lo hace fuerte. Esto también lo hace que las estaciones, porque digamos cuando hace frío ellos se guardan mucho y eso hace que no sociabilice. En cambio nosotros como tenemos un clima más guapachoso, estamos siempre afuera, pero el clima influye un montón en eso. Sí, yo creería. Yo creo que nos dio duro. Nos dio duro ese confinamiento, pero nos dio tiempo para que nuestros muchachos de 11 pudieran coger hábitos de lectura, ¿cierto? Claro. Me imagino que los muchachos han cogido hábitos de lectura, han tenido más tiempo para concentrarse. De una u otra forma, si vamos a mirar la parte de la educación, terminó volviéndose más personalizada. Porque uno llega al salón de clase, 20, 30 estudiantes, dicta la clase, soluciona preguntas, ¿sí? Terminas la clase y te vas para otro lado. Con este tema que nos ha tocado como las clases virtuales, los videos, claro, hace que los estudiantes tengan comunicación por interno. Profe, no me conecté, no pude ver la clase, me puedes volver a explicar, no entendí esto, no entendí lo otro. Nosotros como profes también estamos como contestando mensajes. Bueno, ¿cómo vamos con nuestros muchachos? Ya nos empezamos a conectar. Sí, profe, ya podemos iniciar nuestra buena clase. Ya podemos iniciar. Listo, muchachos. Recuerden que pueden practicar en su plataforma con su usuario y contraseña. Los muchachos que no pudieron realizar su simulacro el día miércoles pueden ingresar a la plataforma hoy y mañana. Recuerden que los resultados ya es más o menos el martes. Estamos sacando resultados, a ver cómo están, a ver cómo nos fue. A veces uno dice, uff, sí, me fue súper bien. Y a ver esas respuestas así. No. Oh por Dios. Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios. Bueno, vamos a retomar un poquito lo que vimos en este primer bloque. O sea, así como dice Mario, un repaso de afán. Entonces, recuerden que vimos los tipos de texto. Recordemos que la lectura la vemos durante todas las pruebas, a ver, durante todas las competencias y todas las áreas. La lectura la manejamos en textos continuos y discontinuos. Recordemos que los textos continuos son todos los que estamos acostumbrados a manejar: revistas, libros, ensayos, artículos, etc. Y que los discontinuos es en los que combinamos textos y imágenes, ¿cierto? Que tenemos lo que son los cómics o historietas y que tenemos lo que son organizadores gráficos como mapas conceptuales, mapas sinópticos, mapas mentales, tablas, infografías, que dijimos que era una de las... Claro. Ahorita las infografías, que se nos hace más fácil por vista, por atracción,
Por estrategia, los textos icónicos, claro, porque nos muestran imágenes, nos muestran dibujos, nos muestran colores, y cansa menos que ver un texto continuo donde solo podemos ver letras, párrafos y demás. Claro, es más práctico, Claro. más fácil de digerir. Claro. En solo verlo te llama la atención. Quieres saber de qué se trata, qué información trae. El juego del color, el juego de imagen es muy importante. Mira que eso venimos a verlo ahorita, digamos que en la nueva era. Antes no manejábamos tanto eso. Si nos damos cuenta, antes los textos eran, incluso el pergamino, extendíamos el pergamino para empezar a leer. Obviamente eso cansa. Creo que por eso era que no leían tanto en la Edad Media. No. Eso, verse como de ahí. Les tocaba leer más. Qué pereza, como que no, mejor no aprendo a leer, con eso sí no tengo que hacerlo, ¿cierto? No, les tocaba leer más. Puede ser una teoría de por eso no todo el mundo sabía leer. Ok. Que eran muy pocos los que sabían leer. Claro, Porque digamos que para el común llegar y verse, no, mejor no aprendo a leer porque si no va a tener, ¿cierto? Si de pronto lo hubieran mostrado más con dibujos, con cositas. Aunque mira que los jeroglíficos los egipcios lo lograron, ¿no? Claro, y si ves que el dibujito, el símbolo, sí es significativo, sí permite que recordemos más fácil un concepto, que asociemos más fácil una palabra o un dibujito, un símbolo en un contexto. Entonces, en el repaso de la sección anterior, entonces estábamos viendo que hagamos la canticita. Entonces, ¿qué eran los tipos? ¡Ay! Tipos de texto, ¿verdad? Y manejamos que eran los continuos y los discontinuos. Vamos a hacer solo símbolos porque estamos repasando, no me voy a poner a escribir. Decíamos que los continuos manejábamos el informativo, ¿verdad? Manejábamos el argumentativo, el expositivo, ¿y qué otro? ¿Qué otro? Dale chance, a ver. A ver, muchachos, retomamos. Yo creo en ellos se tomaron el café, desayunaron súper bien y ya. Y es el más fácil, el primero, solo cambié el orden. Los literarios, acuérdense, literarios, cuentos, novelas, mitos, leyendas. ¿Listo? Expositivos, lo que no nos dan opinión, no tienen juicio, simplemente nos dan la información. Argumentativo, donde intentamos convencer y manejamos los diferentes argumentos. Informativos, por lo general, ¿se acuerdan que hicimos que informativo era el micrófono, que era la noticia? El argumentativo, que uno de sus compañeros nos dijo que hiciéramos un político hablando. El expositivo, que dijimos que hacíamos una cartelera, incluso tomamos de ejemplo el logo de Tu Profe TV. Y el literario, que dijimos que era un libro, ¿cierto? O incluso dijimos que una pluma. Muchas personas relacionaban lo literario, la poesía, el cuento con la pluma, ¿verdad? Los discontinuos. Entonces teníamos los literarios, que manejábamos el combio de la historieta, que tiene viñetas, y los organizadores gráficos, que era lo que estamos hablando ahorita de todos esos organizadores gráficos. Tablas, mapas mentales, mapas geográficos, cuadros sinópticos, infografías, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hicimos el esquema del organizador de araña? Que les dije que claro, el dibujito siempre nos va a permitir recordar mejor la información. ¿Listo? Dijimos que los textos continuos siempre llevaban un orden de palabra, frase, oración, que nos llevaba unos párrafos, y los párrafos nos llevaban al texto como tal, ¿cierto? Y luego tuvimos una información de los párrafos, ¿cierto? Y dijimos que teníamos que identificar los párrafos. Identificábamos los párrafos, identificando cada párrafo podíamos también mirar como la estructura del texto. Y fue cuando jugamos con la... ¿Te acuerdas? no, ¿No? no,
pero Mario, ¿qué Perdón, es eso? profe. La pirámide. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Te acuerdas que en los párrafos jugamos con la pirámide y dijimos que eran textos? Inductivo, Sí. deductivo, Ok, ya. mixto y repetitivo. Inductivo. La idea principal está en la base de la pirámide. Deductivo. La idea principal está en la punta de la pirámide. Mixto. Cuando teníamos la información en medio del texto, ¿cierto? Repetitivo. Cuando la idea principal nos la repetían en la conclusión, pero acá te acuerdas que la pirámide era como un relojito de arena, ¿cierto? Sí. Que es el repetitivo. Teníamos idea principal acá y en la conclusión nos volvían a repetir la idea principal. Todo esto fue lo que vimos en nuestra primera sesión. En esta primera sesión le pedimos a nuestros estudiantes que tuvieran listo su libro de pre-IFES para craft Ah, sí. y que íbamos a llevar esto al texto, a lo que nos presentan allá en la prueba saber, en la hojita que sacamos, nos sentamos y empezamos a analizar, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, nos vamos a nuestra parte de lectura crítica de nuestro libro, por favor. Alistarían resaltadores, alistarían colorcitos, porque pues si no hay resaltadores no somos exigentes, con un colorcito está bien. ¿Tú crees? Sí. ¿Sí? Yo insisto con los colores, porque los Claro. colores nos permiten recordar. Muchas veces hacemos el ejercicio mental de qué era esto, qué era esto, qué era esto, cerramos los ojos y nos vamos al color, y el color nos permite hacer, digamos que esa recopilación de datos e encontrar la información que queremos. Si no hay colores, si no hay resaltadores, pues ahí sí tocaría como hacer paréntesis, flechitas, cositas que les permita a ustedes recordar la información. ¿Cuál es la idea? Que el ejercicio que vamos a hacer ahorita, tanto de texto continuo como de texto descontinuo, es que ustedes cojan esta información con toda la cantidad de ejercicios que tienen en su libro, lo realicen, lo pongan en práctica. Les decía antes, esto de lectura crítica no es solo para esta parte. La lectura la manejamos en competencias ciudadanas, en sociales, inglés también van a tener que manejarlo, solo pues que en otro idioma, pero es la misma lectura, comprensión y demás. Matemáticas, ¿no? Procesos de matemáticas, después Mario nos dirá, la profesora Paola les dijo de inductivo y deductivo, porque es cierto, hay datos exactos que nos dan, sume esto con esto, explícitos en el texto, para sacar una deducción de un resultado. Claro. Entonces, en todas las áreas manejamos lectura crítica. En todas las áreas es importante identificar la intención del texto. Es importante identificar qué quiere el autor decirnos, qué nos quiere transmitir, qué quiere lograr con esa información, ¿cierto? Y la clave, como les había dicho en otras ocasiones, está en las preguntas. Las preguntas, si me están haciendo preguntas de algo textual, si me están haciendo preguntas de algo que debo inferir a partir de una palabra, a partir de un párrafo, de una frase que me dijeron, deduzco lo siguiente, ¿cierto? O si me están pidiendo mi punto de vista, que ahí sí ya es lo que yo considero, y lo que Paola opina, cree o interpreta de un texto es muy diferente a lo que interpreta, opina Mario, ¿cierto? Sí. Y cada uno de nuestros estudiantes de Suezca, cada uno le da su interpretación de forma personal, ¿cierto? Bueno, entonces Mario, Sí. me vas a ayudar con la lectura para que con tu voz logramos tener Claro. ahí a los muchachos
Dale, dale. Muchachos, página 55 de su libro. Préstamelo, profe. Y dice: La nueva naturaleza de los mapas es un texto póstumo compuesto por unos ensayos ya publicados y otros inéditos del cartógrafo John Brian Harley, artículos que se consideraron como la mejor manera de ejemplificar la filosofía de la historia cartográfica. El carácter político de estos y del significado de los mapas que plantea el autor cuando se exponen las perspectivas teóricas, se pretende explorar el discurso de los mapas en el contexto del poder político con un enfoque ampliamente iconográfico. Si bien Harley consideraba los mapas como imágenes cargadas de valor, también eran para él imágenes reflejadas que contribuyen a un diálogo en un mundo construido socialmente. En contexto político de los mapas, los hechos que conducen al trazado de mapas hacen una inspección en la historia cartográfica, entendiendo en qué medida el poder político, religioso y social produce el contexto de la cartografía. El trazado de los mapas fue una de las armas intelectuales mediante la cual se podía obtener, administrar, legitimar y codificar el poder, teniendo en cuenta que este conocimiento se concentraba en pocas manos, de manera que se asociaba a los mapas con la élite. Ahora bien, la actividad cartográfica ha estado siempre bajo el mando del Estado, de manera que esta era una práctica para monopolizar el conocimiento y usar los documentos geográficos como un recurso económico. Harley expone un claro ejemplo de este monopolio, en tanto la relación de los mapas, el Estado y la política. La historia de la tecnología militar se encuentra que para los militares los mapas siempre han sido objeto de conocimiento y poder, tomándolos como elementos fundamentales en las técnicas de guerra, las cuales pasan a ser tácticas de sitio a estrategias de mayor movimiento. Tomado de Harley John B. Mapas, conocimiento y poder. Ok, gracias Mario. Mario, ¿me puedes hacer un favor? Claro. Nos ayudas ahí por si algún estudiante de pronto no está en la casa y le tocó ver el video de la clase en otro lado y no tiene su libro, texto a la mano. Entonces enfoquemos la primera pregunta. Claro que sí, profe. Por favor, entonces nos dice, según el texto, la cartografía se entiende como. ¿Se acuerdan los trucos que les dije en la sección anterior? Primero, leemos siempre el texto. No nos vamos de una a la pregunta, leemos el texto para tener una idea de qué estamos hablando, de qué nos están informando, para no estar perdidos. Después de leer el texto nos vamos a la pregunta. ¿Recuerdan el segundo tip que les di? Siempre lean todas las opciones de respuesta. Luego empezamos a hacer el descarte y a buscar la respuesta correcta. Si tenemos dos respuestas que se nos parecen, que tenemos la duda, volvamos a leer la pregunta, que el truco está en la pregunta. Si nos están haciendo una pregunta de forma literal, inferencial o crítica. ¿Listo? Entonces, Mario, miremos otra vez la pregunta 1, por favor. Claro, profe. Vamos a ver, yo leo una, tú lees la otra, ¿sí? ¿Así? Vale, sí. Listo. ¿Inicio? Dale. La A. Disciplina que se encarga de la producción, difusión y estudio de los mapas. B. Ciencia que analiza medidas y datos de regiones de la Tierra. C. Representación gráfica de diferentes dimensiones lineales. Y de todas las anteriores. Tenemos nuestras 4 respuestas. A ver, los que miraron respuesta o los que ya analizaron el texto, ¿qué respuesta nos dan? Veremos. Démosle un rato que miren su texto, profe. Miren el texto
Los que no tienen el texto, Mario, regalémosles ahí un pantallazo otra vez para que lean, Sí. miren, analicen, descodifiquen la información. Descodifiquen la información, analicen la información, muchachos, miren las opciones. Tenemos que tener el argumento de cada una de las respuestas. Y sí, ¿Listo? y siempre leer y releer. Lo que te decía yo ahorita, si nos vamos a la pregunta estamos perdidos. Cuando hacemos una lectura rápida del texto y luego empezamos a analizar y empezamos a ubicar la información dentro del texto, vamos a encontrar la respuesta. ¿Listo? Descomponga la información. Tenemos respuestas que dicen No, la A, la B, la C, la D. creo que yo soy el culpable, profe, no sé leer bien. No, porque igual tú estabas haciendo una lectura en voz alta, pero me imagino que cada uno de nuestros estudiantes allá estaban siguiendo la lectura en forma mental, ¿no? ¿Sabes que hay unos estudiantes que se les dificulta comprender cuando hacen la lectura mentalmente Sí. y tienen que hacer la lectura en voz alta para poder comprender? Digamos que tienen un tipo de aprendizaje más auditivo que visual. Sí. Entonces la parte auditiva, los que escuchan mucha música, de por sí los que son músicos, su aprendizaje es por el oído. Entonces tienen que leer en voz alta y escucharse para realizar mayor comprensión. Mientras que hay estudiantes que de pronto no son tan auditivos, tan sonoros, que al contrario el ruido como que les molesta, les da el color de cabeza, los desconcentra. Esos estudiantes por lo general la lectura mentalmente la comprenden más fácil, Ok. ¿sí? Y hay unos estudiantes que son muy sinestésicos. ¿Qué quiere decir? Tienen que estar en movimiento para poder comprender algo. Entonces vemos a personas que están leyendo y van caminando de un lado a otro, van moviendo, van coloreando, porque ellos necesitan el movimiento para que sus procesos de aprendizaje sean mayores. ¿Esto aplica para todo? O sea, digamos, cuando yo hablo me muevo un montón. ¿Es por eso mismo? Sí, puede ser, porque o sea, necesitas estar en movimiento para tener aprendizaje, para comprender lo que te están diciendo, para poderlo entender, digámoslo, de una mejor forma. Hay personas que son súper visuales, ¿cierto? Entonces necesitan el apoyo de la imagen, necesitan estar viendo las cosas. Pasa también en artistas. Hay muchos artistas que les dices, dibújeme la casa. El artista se imaginó la casa y te dibujó la casa de una forma impresionante, ¿sí? Pero hay artistas que necesitan visualizar el dibujo para podértelo hacer. Digamos que su aprendizaje es más visual, no tanto imaginativo, entonces tiene que tener el dibujo, la imagen, se la puede plasmar tal cual, pero digamos que no desarrollan como esa creatividad, imaginación, por eso tienen que verlo. Okay. Mientras que otros simplemente en su cabeza se la imaginan y ya. Pasa lo mismo con los que leen mentalmente y lo comprenden perfecto, y los que tienen que leer en voz alta para escuchar. O están los que tienen problemas de concentración y el silencio como que no les ayuda y tienen que poner música o televisión o algo así para leer. Y uno dice, pero ¿cómo está leyendo y escuchando y viendo? Se puede. Son tipos de aprendizaje. Claro, son tipos de aprendizaje. Lo que te digo, como el que puede aprender sentado y quieto, como el que tiene que aprender a estar Y uno moviendo, que por lo general son muchos deportistas y demás que necesitan como el movimiento para hacer esos procesos, esas conexiones. ¿Listo? ¿Tenemos respuesta? No, ¿Qué dicen los profe, muchachos? no hubo respuesta. Creo que no supe leer. ¿Será que no? Yo creo. Démosela a nosotros. No puedo creer, pero pues entonces vamos a empezar a desglosar cada una de las respuestas, ¿te parece? Me parece. En la pregunta número 1 es inferencial. Enfocamos acá, porfa, Mario. ¿Listo? Sí. Vamos a ir, yo te voy señalando el texto, entonces tú me vas siguiendo acá.
Listo, nos dice, disciplina que se encarga de la producción, difusión y estudio de mapas. Inferencial, ¿qué quiere decir? Que no la tenemos textual, explícita en el texto, sino que tenemos que inferirla de alguna parte del texto. ¿Listo? Me vas a ayudar aquí, Mario. ¿Desde cuándo hasta dónde el punto vas a leer? Cuando se exponen las perspectivas teóricas, se pretende explorar el discurso de los mapas en el contexto del poder político con un enfoque ampliamente iconográfico. De este pequeño párrafo, con palabras completamente diferentes, podemos deducir que es una disciplina que se encarga de la producción y difusión y estudio de los mapas. ¿Listo? Por lo tanto, podríamos decir que nuestra respuesta es la A. No, ¿Cierto? sí. Pero vamos a ver. Tenemos que leer las 4 opciones para saber cuál es la mejor. En algunas ocasiones, ¿sabes que también pasa eso? Mario, a Sí. veces nos dan 4 opciones. Una que uno dice como, ¿y esto qué hace aquí? Fuera de contexto, esa tiene un puntaje de 0. Pero en ocasiones nos dan 3 posibles respuestas. Y puede que las 3 vayan al texto, tengan que ver con el texto. Pero cada una tiene un puntaje diferente. ¿Sí? Sí. Entonces hay una que digamos que tiene el 100% porque es la respuesta correcta. Pero puede haber otra que tenga un 80%, porque aunque no es la respuesta correcta, tiene que ver con el texto. ¿Listo? Y en otras ocasiones puede haber una que tiene un 40 o un 30%. O sea, ahí suma algo. ¿Sí? Porque tiene que ver con el texto, pero Sí, muy no. mínimo. No se hizo la relación adecuada, no se le puso la jerarquía correcta, no miramos el contexto adecuado. Entonces tienen que ver, pero de acuerdo a la información nos puede dar el puntaje. Aparte de la información, Sí. nos contesta la pregunta, porque acuérdate que hay una que nos contesta la pregunta. Las otras 2 nos dan puntaje porque de pronto no nos contestan la pregunta, pero tiene que ver con el texto. ¿Ves? Veo. Vamos a leer las otras. Listo, vamos con la B. Nos dice, ciencia que analiza medidas y datos de regiones de la Tierra. ¿Listo? Y entonces nos vamos a ir acá a lo último, donde nos dice, ¡ah! Se me perdió, Mario, por Dios. Documentos geográficos. Adversar tiempos, documentos geográficos. ¿Sí lo ven, muchachos? Lo ubicaron en sus textos, en el último párrafo. Esta pregunta también es inferencial, pero es inferencial de acuerdo a una palabra y a unos presaberes que nosotros tenemos. ¿Te acuerdas que te decía que cuando leemos el texto pues hay cosas que simplemente yo ya las sé porque las he visto? Sí. Entonces resulta que esta palabra geográficos, ¿cierto? Documentos geográficos, me hace acordar de la profesora de sociales, ¿cierto? Que nos decía que la geografía estudia las regiones de la Tierra, analiza las medidas, datos y demás. ¿Viste? De una palabra inferimos una frase. O sea que la B también puede ser, Mario. Entonces, ¿la A o la B? Ay, pero es que La B también es. no. Ya, ¿y qué hacemos? Y entonces empiezo a decir, leí mal. Leí mal porque ahora, ¿cuál de las dos es? Y esto se complica cuando leemos la respuesta de la C. Y dice, regiones de la Tierra... Ay, perdón. Está corrido acá, perdón. Representación gráfica de diferentes dimensiones lineales. Y entonces,
decimos ahí, Mario, nos vamos a la última partecita, donde dice, las cuales pasan a ser tácticas de sitio a estrategias de mayor movimiento. Entonces nos dice que son estrategias, que son de sitio, que son tácticas, y entonces no sé leer. No sé leer porque las tres son las correctas. Pero sí sabes leer, lo que no sabes es comprender. Claro, pero pues menos mal que tenemos un salvavidas, Mario, y la D nos dice que si son todas las anteriores. Ah. ¿Ves? Entonces podemos darnos cuenta que todas son correctas y que una la inferimos de un párrafo, que otra la inferimos de una palabra con nuestros presaberes, ¿cierto? Sí. Y que la otra, porque nos están dando igual la información que nos permite todas las anteriores. ¿Listo? Ojo, Mario, vamos acá. Palabras claves en esta pregunta para saber qué es inferencial. Según. Okay. ¿Cierto? Sí. Se entiende. Si acá dijera según el autor, esto ninguna nos serviría, porque ninguna información está explícita en el texto. Ok. También tengo que analizar eso. ¿Nos queda claro? ¿Los chicos les queda claro? ¿Tenemos claro, muchachos? Es que a veces es que no prestamos atención como A detalles. a detalles mínimos. Y entonces uno dice todo eso que vimos, todo ese cuadro, todas esas intenciones comunicativas, estrategias discursivas, mira cómo la aplicamos en un momento. Sí, quedó claro. ¿Cierto? Vámonos a analizar nuestra segunda pregunta, ¿cierto? Sí. Entonces, enfoquemos acá nuestra segunda pregunta, Mario. Cambiemos acá de resaltador. ¿Me ayudas? Dice, el autor tenía un posible título a la suma de sus ensayos. Esto pudo ser A. El mapa como ideología. B. Política, sociedad y mapas. C. Geografía, geología y geopolítica. D. Simbolismo, cultura de los mapas. Simbolismos culturales de los mapas. Si te das cuenta que esta no nos da comodín, No. no dice ninguna de las anteriores. O ninguna de las anteriores, también puede ser, ¿cierto? No nos da comodín. O sea, esta es una respuesta. Estás exacto. Una de esas, exactas. A veces encontramos en estas preguntas de selección múltiple que dice el párrafo 1 y el párrafo 2 son correctos, o el párrafo 2 y el párrafo 4 no son correctos, o la idea principal se encuentra en el párrafo 2 y el 5. Okay. Entonces a veces nos toca mirar ese juego de párrafos, prestar bien atención a ver qué, porque acuérdense que la idea principal de un párrafo, ya sabemos, puede estar al inicio, puede estar al final, puede estar en el medio, o no lo puede repetir al principio y al final. Entonces por eso es también importante identificar los párrafos cuando nos hacen ese tipo de preguntas. Bueno, analicemos esta segunda pregunta, ¿cierto? Sí. Entonces ya sabemos, las 4 respuestas las vamos a analizar. Nos dice la A, el mapa como ideología. ¿Listo? Entonces, Mario, nos vamos a ir a nuestro párrafo. Sí. Lo tengo. ¿Listo? El contexto político. El contexto político de los mapas. Con esta frasecita podemos decir que tenemos implícito o que podemos inferir que el mapa como ideología sería correcto, ¿cierto? Ok. El contexto político de los mapas. O sea, los mapas como ideología sería una posible respuesta positiva. Vamos a leer las otras preguntas para verificar que esa sí es correcta o que de pronto no es correcta porque de pronto es la D, Okay. o la C o la B. ¿Listo? Vamos a mirar nuestra respuesta B.
Dice, política, sociedad y mapas. Todo nuestro texto nos habla de política, de la sociedad y los mapas. Pero si vamos a ver, nuestro texto nos está siempre indicando que los mapas, ¿cierto?, son una estrategia política. Y acá no nos están hablando por separado de la política, ni de la sociedad, ni de los mapas. Okay. Nos están hablando como los mapas, ¿cierto?, como una estrategia, una disciplina, una herramienta para esto. Por lo tanto, la B no es, o sea, ahí, no es la B. ¿Listo? Nos dice la C. Geografías, geológicas y geopolíticas. Geográficas, perdón, geológicas y geopolíticas. ¿Qué dices tú? Geográficas. Bueno, los mapas tienen que ver con la geografía. Geológicas. No. Digamos que geológicas, o sea, pongamos así como a razonar las palabras, y entonces decimos que geo tiene que ver con tierra, y lógicas, pero nos está dando como, estamos buscando argumentos de la lógica de la tierra. No. Entonces ahí ya, con solo esa palabra ya podemos decir que la C no es nuestra respuesta. ¿Listo? Vamos con la D. Simbolismos culturales de los mapas. Nosotros no estamos diciendo que los mapas son símbolos culturales. No lo estamos diciendo, porque son geográficos. O sea, un mapa no es nuestra cultura. Nuestra cultura son comidas, costumbres, ¿cierto? Entonces, vamos por descartada la D. O sea que estamos en lo correcto. La A es nuestra respuesta correcta. El mapa como ideología. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Muy bien. ¿Viste? Sencillo, podemos ir por descarte. A veces palabras, a veces nos confunden las palabras, a veces como las palabras se nos parecen tanto, entonces relacionamos, pero cuando le ponemos un poquitico de lógica y razonamiento verbal, que en sí también es la lectura crítica, razonamiento verbal, podemos empezar a deducir, a sacar la respuesta correcta, a decir esta sí, esta no, esta sí, esta no. Vamos con la 3, Mario. Dime. Con tu hermosa voz, melodiosa voz, por favor, deleítanos con la tercera pregunta. Dice, el segundo párrafo, el concepto de iconografía se refiere a la representación de un tema en imágenes, las pinturas de la vida cotidiana, la política como forma gráfica, las características de las imágenes. Muy ok. La representación de un tema en imagen. Listo. Nos vamos a analizar la primera respuesta. ¿Listo? Bueno. La representación de un tema como imagen. ¿Nos está hablando de un tema? Sí. ¿Seguro? No sé. No, acá tenemos la clave. No es un tema. No es un tema. La iconografía es un ícono que se relaciona con un contexto, más no es un tema. Okay. ¿Listo? Bueno. Ahí tenemos la respuesta. Entonces acá decimos que esta no es. Vamos con la B. Dice, las pinturas de la vida cotidiana. ¿Será? ¿Tú qué crees? No, ya. Yo digo que esas son las que uno dice,
¿Y qué haces tú aquí? Ah, bueno. ¿Te acuerdas que te dije que en algunas ocasiones nos colocaban que una daba un puntaje del 100, otra daba un puntaje del 80, otra daba un puntaje del 40 y una nada que ver? Sí, Ahí tenemos una, ok. ¿no? Nada que ver. La pintura de la vida cotidiana, ¿tú crees que eso es una iconografía? No. ¿Ves? Mira que acá, espera que no utilizo el otro resaltador. Se refiere, o sea que también es inferencial. En el anterior, puede ser, también es inferencial. ¿Ves? Okay. Entonces, hasta el momento hemos tenido preguntas inferenciales. Vamos a ver ahorita una literal. Entonces, dijimos que entonces la B tampoco es, ¿cierto? Sí. Vamos con la C. La política como forma gráfica. ¿Vemos la política como forma gráfica? Yo creo que, yo no sé, profe, a mí me suena esa un montón, por puro descarte. Por puro descarte. Así de... Bien, Mario, además que tenemos dos, con el solo hecho de que tenemos dos palabras que los mencionamos en todo el texto. A ver, ubiquemos acá en nuestra respuesta de la C. Dos palabras que en todo el texto nos las repiten: política y gráfica. Sí. Para mí también es la C, pero pues vamos a analizar la E porque qué tal. No, yo lo supe No sé porque qué. tenía la copia al lado. Ah, sí, tú te fuiste Claro. a la copia, a la hojita de respuestas. ¿Listo? Miren, política gráfica, dos preguntas que si nos vamos a revisar el texto todo el tiempo nos están repitiendo esas dos palabras. ¿Listo? Esta la tenemos como posible respuesta. Vamos a analizar la D. Ayúdame, Mario. Las características de las imágenes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que eso es iconografía? ¿Características de las imágenes? Yo creo que no. No, porque las imágenes cada una tiene unas características dependiendo. Si es un símbolo, si es un pictograma, ¿cierto? Si hablamos ahorita si la imagen es un organizador, ahí tendrían diferentes características. Entonces no podríamos decir que son las características de las imágenes porque no es un concepto único. O sea, no tenemos como iconografía el concepto textual que sea eso, ¿cierto? O sea, que nuestra respuesta es... ¿te copiaste bien? ¿Sí? Sí, hiciste Sí. una buena copia. ¿Listo? Sí, sí, Es sí. la C. La política como forma gráfica. Pero no hagan eso. ¿Sí? Lean. No, por favor. Lean. No, mire, estamos dando los truquitos, las estrategias, los tips. Tienen las clases en códigos QR, las estrategias en códigos QR. Muchachos, está masticado esto. Mejor dicho, yo creo que ustedes que van a subir ese nivel de pruebas a ver una forma, ¿cierto? Claro. Sí, es muy fácil. Yo creo que podemos decirle a los coordinadores, a los directores del curso, estos muchachos Tranquilos. son el orgullo Tranquilos. de la institución. Sí. Van a sacar unas pruebas, mejor dicho, altísimas, buenísimas. Empecemos con que pierdan el miedo, ¿cierto? Porque el miedo por lo general nos bloquea, nos da ciertos tipos de bloqueo. Entonces, perdamos el miedo. ¿Por qué? Porque no hay nada que perder. Perdemos el miedo. Pero nos ponemos disciplina, nos ponemos entusiasmo, le echamos todas las ganas y aprovechamos las herramientas que nos están ofreciendo. La Secretaría de Desarrollo Social les trajo a ustedes esta herramienta que es Supreditex para CRAD, Sí. ¿cierto? Claro. Nos trajo unos libros donde tienen las clases, donde puedo practicar con los ejercicios, donde hay mini simulacros. Aparte nos trae estas clases en vivo que ya hemos venido manejando. Tuvimos clase en vivo con Mario Rivera, tuvimos clase en vivo con la profe Fanny,
Tuvimos nuestro simulacro virtual. Hoy estamos en lectura crítica. Presente Paola Nieto. Viene clase de inglés. Vendrá otra. ¡Ay, por Dios, Moni! Nos faltó Mónica. Mónica hizo Claro. clase de competencias ciudadanas. Claro. Por Dios, y Mónica también nos dio muchos truquitos, muchos tips para analizar la pregunta y poder tener la respuesta adecuada, la respuesta correcta. Vamos a tener muy seguramente otra clase de competencias, muy seguramente otra clase con Mario, otra clase con Fanny. Tenemos la oportunidad de que ustedes están ahí, detrás de la pantalla. Si tienen dudas, pueden preguntar para poder aclararles las dudas. O sea, la tienen fácil, muchachos. Fácil, fácil, fácil. Tenemos la parte de la plataforma que hablábamos, Mario. Los muchachos que presentaron simulacro o los que no lo han presentado y tienen plazo esta mañana de presentar simulacro, tienen todos la plataforma abierta. Entran con su usuario y su contraseña y practican. O sea, estos ejercicios que están en el libro los pueden también tener ahí en la plataforma. Los que no puedan entrar a la plataforma porque se les dificulta el internet, bueno, está su libro. Está su libro, muchachos, para que hagan el ejercicio, practiquen, en serio que tienen todas las herramientas. Los muchachos que no tienen internet y no tenían las posibilidades de pronto de descargar la app en su celular para el código QR y ver las clases, se las pusieron fácil también. Les entregaron una USB con todas las clases pregrabadas. No hay excusa, muchachos, no hay excusa. Tienen todas las herramientas. Vamos con la última pregunta. Esa te toca a ti. La número 4. Es la más fácil, Mario. ¡Guau! Sí. ¿Sí es? ¿Sí viste? Dice, el anterior texto es de carácter. Esta es una pregunta literal. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos unas características para identificar los diferentes tipos de texto. Y lo vimos en la primera parte de nuestra sesión de hoy. Entonces nos dice la A, informativo, la B, argumentativo, la C, propositivo, la D, crítico. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, muchachos, a ver, los escucho. Ahora si quieren, los escucho, no los leemos, los leemos acá con Mario. Los leemos porque esta parte sí ya la vimos, la explicamos, hicimos dibujitos para que nos acordemos, así que vamos a poner en práctica. Vamos a mirar, miren la estructura del texto, miren los párrafos, qué características nos dan. A ver, pongámoselo otra vez ahí. Claro que sí. Díganos que yo la tengo. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será, muchachos? ¿Repasamos, Mario? Dale. Informativo. Digamos, la primera clave del informativo es que no nos da una opinión, no nos intenta convencer de nada. ¿Será que acá son neutros, no dan juicios, no dicen nada? Sí. ¿Cierto que sí? Sí. Porque el autor nos está dando incluso su opinión y está diciendo que la política ha utilizado la cartografía, ¿cierto? Sí. Como estrategia, ¿verdad? O sea que podemos descartar de una vez el informativo. Ahí ya lo descartamos, Ok. ¿cierto? Argumentativo. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Mario? Pues también tiene buenas bases, no sé. Claro, es que en el argumentativo, primero nos está dando una teoría, ¿cierto? ¿Quién Sí. nos la está dando? Su teoría, su estudio, su todo. Harley, aquí tenemos el actor,
John Brian Harley. ¿Cierto? Y él nos está diciendo, nos está exponiendo, nos está argumentando su punto de vista, ¿cierto? Y nos dice que los mapas siempre han sido objeto de conocimiento y poder, tomando los elementos fundamentales en las técnicas de la guerra, las cuales pasan a ser tácticas de sitio y estrategia de mayor movimiento, ¿cierto? Y si vamos a ver, acá también nos da unos argumentos de ejemplo, donde cita a otras partes, nos da argumentos de contexto, ¿verdad? Sí. Entonces él todo el tiempo nos está dando unos argumentos que le están apoyando su punto de vista o su teoría y demás. Por lo tanto, el texto es argumentativo. Propositivo no, porque no nos propone que hagamos algo, no nos está dando unas bases para que nosotros de esas bases hagamos algo, ¿cierto? Sí. No nos está proponiendo, no te está diciendo, Mario, te invito a que cojas un mapa geográfico y armes una estrategia estilo batalla naval, ¿no? Sí, claro. Estrategias. Un clásico. Sí. Entonces nos dice, vamos a llevar los mapas a estrategias. No nos está proponiendo absolutamente nada. Él nos está argumentando una idea. Está tratando de convencernos de algo, ¿cierto? Crítico no es porque él tampoco está haciendo una comparación con otra, ni está refutando algo que dijo alguien, ni está aprobando algo que dijo alguien. Él está argumentando su teoría. ¿Listo? Ejemplo de textos continuos de aplicación de las preguntas, inferencial, literal, ¿cierto? De cómo podemos inferir de una palabra, de un texto, de unos presaberes que debemos tener, ¿no? Claro. Estos presaberes, obviamente, el contexto, porque si nosotros encontramos aquí una palabra que no está en el contexto de lo que estamos hablando, pues podríamos también decir, descartamos esto porque no pertenece al contexto. Si acá nos estuvieran hablando de el alimento preferido de los políticos era, no está dentro del contexto de lo que estamos hablando, de lo que el texto nos está planteando, ¿cierto? Entonces tomamos el texto de forma global y empezamos a analizarlo, a descodificarlo, a jerarquizarlo para poder obtener las respuestas correctas en cada una de nuestras preguntas. Bueno, Mario, vamos a ver, estos muchachos están un poquito como dormidos, estamos actuando. ¿Te acuerdas de los ejercicios PNL que hablábamos en la primera sesión? Sí. De los ejercicios de respiración, que si estaban cansados, eran el ejercicio de respiración para Relajarse. oxigenar el cerebro, relajarse y volver a tener como ese punto de conexión con lo que estamos leyendo. Mira, hay un ejercicio PNL que en primaria los chiquiticos los podemos hacer. Y es un ejercicio con las manos, es muy curioso, tú no te imaginas cómo despierta los dos hemisferios del cerebro. En serio. Y estamos ahí sentaditos y lo podemos hacer porque no vamos a causar distracción. Mira, dedo meñique, dedo gordo. No puede. Dedo índice, dedo gordo. Vamos a pasar por el dedo gordo todos los deditos. ¿Listo? Todos los deditos van a pasar por el dedo gordo. Es un ejercicio de coordinación que termina despertando los dos hemisferios y nos va a permitir concentrarnos y nos va a permitir que relacionemos la información de una forma más rápida y práctica. ¿Sí ves? Ay, tipsitos. Claro. Muchachos, en cualquiera de las competencias que estén, matemáticas, inglés, ciudadanos, estoy un poquito cansado, no entiendo, leo y no entiendo. Paro, respiro y hago este ejercicio. Miren. Y retomo la lectura. ¿Listo? ¿Sí puedes, Mario? ¿Ya? ¿Practicaste? Sí. Está un poco difícil porque tengo el Osmo en la otra mano, pero... No creas, los que lo estén intentando en casa deben estar intentando coordinar. No es fácil, todo el mundo lo ve fácil. Sí, además que vivimos en una sociedad que tiene 1000 cosas en la cabeza.
Exacto, Mario. Vamos a hacer un ejercicio verbal, un ejercicio mental, ¿te parece? Me parece. Te voy a pedir un favor, vamos a enfocar acá y vamos a pedirle a los estudiantes que lean y nos den respuestas. ¿Me ayudas a leer ahí, Mario? Dice, lean bien. Ejercicio mental. Si tuviera 4 huevos y un ladrón me lleva 3, el gallo de mi casa pone 5, ¿cuántos huevos tengo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuántos huevos tenemos? Escríbelo, profe. Escríbelo porque es que no. ¿Lo escribimos? Sí. Me parece que es un buen ejercicio para acordarse de las cosas. Listo. ¡Ay! No nos escribió este azul. Uy, Tengo acá Pau. como varios. Pau está volando. ¿Listo, listo? Sí. A los muchachos, ¿qué respuesta nos dan? Sí. Tuviera 4. ¿Escribo huevos o dibujamos los huevitos? Como tú No, quieras. hay huevo porque de pronto. Sí, tus habilidades para dibujar no son las mejores. Sí. Y un ladrón, ¿cierto? Espérate, ¿qué dice ahí? Me lleva 3. Espérate porque escribiste mal, profe. Dice y. Ladrón, uy, ludrón. No, y Bravo. te falta y un. Esta es la razón. Y un ladrón me lleva 3. ¿3 qué? Huevos, ¿no? Ya que no les gustan mis dibujos. Ya, no, ya, Mario, ya me. Ya. No, profe. Me frustró. Siempre cree Me en ti. frustró. Ay, se me Siempre. perdió. Me perdió eso. Me lleva 3 huevos. El gallo. ¿Tienes gallo en tu casa? No, profe. ¿No? No. En Suezca sí deben haber hartos. Qué rico allá en Suezca que todavía podemos apreciar los pollos, las gallinas, las vacas. Eso. El gallo de mi casa pone 5. ¿Qué? Huevos. ¿Listo? La pregunta. Coloquémosla con rojo. ¿Dónde está el rojo? El rojo, el rojo. ¿Cuántos huevos tengo? Bien. Ya tenemos muchas respuestas. ¿Sí? Sí. Uy, se activaron, se activaron. El poder, el poder. Tienen. Poder, nos activamos. Muy bien. Estos ejercicios salen muchísimo en redes sociales. Claro. Y es muy bueno. Entonces ahí es cuando el Facebook es útil para los muchachos de 11. El Facebook nos da estos jueguitos y estamos ahí pasando, mirando, ¿cierto? Sí. Pero Sí. hacemos estos ejercicios y los podemos llevar. Hay buenas respuestas, dice uno, porque los gallos no ponen huevos y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Los gallos no ponen huevos. Pero si lo leemos de afán y cuento nos damos, Claro. entonces sumamos todo, ¿cierto? Claro. Listo, entonces acá ya descartamos estos Sí. 5. Y Nos ya- quedan 4 y 3. Jesse dice que no, que tiene 7 porque dice que el ladrón le llevó 4 y él tenía 7, o sea, ella asumió que él ya los tenía. ¿Sí? Ajá. Entonces que tiene 7. Él dice que hay 7. ¿Sí? ¿Qué otros dicen? Y Brian dice la respuesta ninguno porque está diciendo, o sea, que si tuviera, o sea, es solo deseo. Muy bien. ¿Quién? Brian Brian, es- pero él dice que 0. sí, 0. Ok. ¿Más respuestas tenemos? Sí, Miguel también dice que 0. Ok. ¿Sabes qué me acordé, Mario? ¿Qué? A veces también un truquito para recordar la información. Cuando nosotros le estamos enseñando a los niños de primaria, transición primero, que están aprendiendo a leer, se utilizan muchas estrategias como docentes
son los textos donde reemplazamos palabras. Por ejemplo, acá, si dibujara bien y esto no fuera como una gota, sino como un huevo, Sí. reemplazamos las palabras por los juegos. Perdón, los dibujos por los juegos, pero mezclamos el texto. Ok. Entonces se llaman pictogramas. Entonces acá, por ejemplo, si tuviera un huevo, entonces quitamos la palabra huevo y el niño ya Reconoce. hizo el significante del dibujo. Ok. Si por ejemplo yo dibujara súper bien, colocaba y acá dibujaba un ladrón así con su traje de rayas, rayitas, claro, sí, eso es- entonces el niño ya identificaría la palabra ladrón con el dibujito. Y entonces tendríamos ahí y la otra palabra y el resto de la oración o de la frase iría en letras. ¿Sabes que es un muy buen ejercicio? Se utiliza mucho para enseñar a leer, pero es muy bueno los chicos que tienen habilidades artísticas Sí. podrían hacer eso. Entonces yo cojo un texto y voy a hacer un resumen, pero en el resumen empiezo a hacer esos pictogramas, empiezo a hacer ese palabra, imagen, palabra, dibujo, palabra, imagen, palabra, dibujo. Muy Sí. seguramente cuando vayan a recordar la información va a ser más fácil. Oye, ¿Ves? profe, sí, y Katherine dice que 3, y creo que es la más sensata, me parece a mí, no sé, ¡Claro! a ver si yo estoy ¡Punto equivocado. para Katherine! Claro que sí, y vamos a analizar. Por lo general hacemos una lectura rápida, ¿cierto? Y si acá tuviéramos opción A, B, C, ¿cierto? Digamos que acá tenemos la A, la B, la C y la D. Muy seguramente hagamos la suma. 5 y 4, 9 y 3, Sí. 12, y hubiéramos dicho que la opción es la 12, ¿cierto? Otros hubieran caído en cuenta que los gallos no ponen huevo y entonces hubiéramos dicho que la opción era la 7, como dijeron algunos por acá. Claro. Otros, no, nada, porque acá, como dijo nuestro amigo, esto es Sí, Brian. de deseo, tuviera, pero no los tiene. Brian. Si dijera acá, sí, tengo 4 huevos, ¿cierto? Pero entonces Brian nos dijo, no, es de deseo, tiene toda la razón. Y está la E, que es nuestra amiga Katherine, que dice que es la 3. Nuestra respuesta correcta sería la 3. ¿Por qué? Porque un ladrón me lleva, o sea, me llevó, me los entregó, me los dio, Ok. ¿cierto? Me lo regaló. Me los regaló. O sea, sería un Robin Hood. Si se los robó, pues no es mi problema. No, mentira. Es- Entonces, ahí es donde empezamos a analizar las respuestas y vemos que la lectura es súper sencilla, fácil, pero las palabras, la clave de las palabras, las claves de las palabras y la intención. Nos están preguntando literalmente cuántos huevos, ¿cierto? Sí. Tengo. Aquí hicimos nuestro súper... Marcador, ¿tienes el tablero de nuestro tiza? borrador. Ah, profe, no, dale, en el tablero de tiza ya. ¿Listo? Sí, ya te ayudo. Bueno, el ejercicio. Uy, ¿quién tiene por ahí otro ejercicio así mental para que de pronto nos lo diga y a ver cómo le va a sus compañeritos? ¿Listo? Bueno, muchachos. Vamos ahora a hacer un análisis de texto icónico, ¿cierto? Recuerdan, ténganlo claro. Cómics o historietas, caricatura, no, porque la caricatura simplemente es el dibujo que hacemos como de burla, ¿cierto? De sátira hacia una persona. Entonces, muchachos, otra vez nos vamos con nuestro material, nuestro libro de Predifex. ¿Listo? Nos vamos a la página 59. ¿Listo? Cojan su libro, muchachos. Los que no tienen el libro, no se afanen, no se preocupen. Ya Mario nos hace una toma, Sí. un acercamiento Ponlo ahí, profe, si de quieres. lo que vamos a hacer. ¿Listo? Nos vamos entonces donde dice responde de las preguntas 21 al 26. Perdóname, Mario, miramos. No es al 26 porque acá ya tenemos otra historieta. Es del 21 al 24. ¿Listo? Listo. Textos icónicos. ¿Listo?
Y tenemos a nuestra popular y Mafalda, estera Mafalda. que se murió hace poco. Se murió hace el poco. creador. Quino, sí señor. Se murió hace poco. Mafalda yo creo que es uno de los íconos De de la Sudamérica. sátira, de la crítica, de la ironía. Sí. Es uno de nuestros ejemplares, mayores ejemplares. En su prueba saber encontrarán muy seguramente muchos textos de Mafalda. ¿Listo? Entonces, Mario, ¿nos ayudas ahí? A leer la historieta. Por favor. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí, ¿ves? Pero entonces vivimos cabeza abajo. Dios mío, creo que a partir de hoy sentiré este suelo. Sentiré más peso por este suelo. ¿Sí, profe? ¿Estoy bien? Dios mío, creo que a partir de hoy sentiré más apego por Apego, no, suelo. pero es que por la cámara no. Apego, voy a querer más este suelo. No, profe, ayúdame que es que no veo. Me tocó ir al Listo. oftalmólogo. Si quieres, enfócaselo para que los que no tienen libro vayan viendo, que yo tengo acá nuestro otro libro y les va ayudando. En la siguiente viñeta, bueno, vemos que ahí está Mafalda bien ubicada, su papá está de fondo y le preguntas al papá, ¿cierto? Sí. ¿Dónde estamos nosotros? El papá se para y le dice, aquí ves, pero entonces vivimos cabeza abajo y vemos que en la siguiente viñeta ya nos ponen a Mafalda literalmente boca abajo y ella dice, Dios mío, pero creo que a partir de hoy sentiré más apego por este suelo. En la siguiente viñeta ya nos aparece su fiel amigo Carlitos y dice que vivimos cabeza abajo. ¿De dónde sacaste esta estupidez? Contesta Mafalda, basta mirar el globo terráqueo. Los del hemisferio norte viven cabeza arriba y nosotros cabeza abajo. Carlitos dice, absurdo. Ella contesta, ¿no ves que los países desarrollados son justamente los que viven cabeza arriba? Carlitos como raro, no entiende. ¿Y eso qué prueba? Que por vivir cabeza abajo, a nosotros las ideas se nos caen. Y ahí tenemos a nuestra Mafalda dando su humilde opinión. Su humilde opinión. Entonces, vámonos a la pregunta número 21. ¿Listo? Enfoquemos ahí la pregunta 21, Mario, si me haces el favor. ¿Me ayudas? Sí, ¿Listo? la tengo. A ver, regálanos tu voz, por favor. En la sexta viñeta, Mafalda afirma: los del hemisferio norte viven cabeza arriba y nosotros cabeza abajo, dando a relucir el por qué a los países subdesarrollados se les caen las ideas. Esta situación hace alusión a la posición que tienen los estados en el sistema internacional, entendiendo la inferioridad de los países del sur como importadores de materia prima hacia los del norte. B. ¿Quieres hacerlo uno por uno o se les doy todas las opciones? Danos todas las opciones y ya empezamos a analizar, ¿listo? Para analizar también la pregunta si es inferencial o es literal, ¿listo? Bueno, B. La superioridad de los países desarrollados del hemisferio norte hacia los países del sur. C. La relación de la codependencia entre países del norte y países del sur. D. La superioridad de los países en desarrollo del hemisferio sur hacia los países del norte. Ok. Mario, mira, palabra clave que ya nos está diciendo que es inferencial, entendiendo. Ok. O sea, entendimos nosotros, ¿cierto? Ok. Ellos nos dieron ciertas cosas y nosotros entendimos. ¿Listo?
Entonces, dice, la A, la inferioridad de los países del sur como importadores de materia prima hacia los del norte. En ningún momento nos están hablando de materia prima. Ok. Nada, ni siquiera nos están sugiriendo pues de la economía de alguno de los países. Ah. Nada, ¿cierto? O sea que ya podemos decir que la A descartada, ¿verdad? Vamos con la B. La B nos dice la superioridad de los países desarrollados del hemisferio norte hacia los países del sur. La superioridad de los países desarrollados, la palabra desarrollados sí la tenemos, la palabra superioridad pues ya con ser desarrollados podemos hacer relación, del hemisferio norte hacia el hemisferio sur. ¿Cuál es el que está de cabeza? El sur. Y por eso se nos caen las ideas. Muy buena teoría. Y los del norte, por eso digamos que la tienen clara. O sea que la B podría ser una posible respuesta. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero la C, ¿qué tal? No sé. La C dice la relación de codependencia entre los países del norte y países del sur. Existe, ¿no? Sí hay una codependencia, pero ella en ningún momento nos está hablando de esa. Nos está hablando que, según ella, por la posición en la que estamos, Claro. no captamos todas las ideas o no retenemos las ideas, mientras que los del norte, que tienen una posición más clara, más central, sí la tienen. Entonces no nos está hablando ahí de codependencia. Ok. Y la, Puede que la tengamos, pero ahí no nos la están contando. la tenemos. La D. La D dice, la superioridad de los países en desarrollo del hemisferio sur hacia los países del norte, ¿cierto? Esta podría ser si fuera al contrario, Claro. ¿cierto? Sí, Porque sí. acá, la superioridad de los países del hemisferio norte hacia los países del sur Sí. podría ser. Pero como nos cambiaron la palabra para ponernos ahí esa cascarita que suelen poner, ¿cierto? Para ver qué tanta atención, ¿Qué tan qué atentos tanto estamos? descodificamos la información y qué tanto analizamos la información, muy seguramente, si leemos mal la historieta, estaríamos en este momento entre la B y la D. Entre la B y la D. Pero entonces como nos dimos cuenta que la palabra clave es que sí tiene que ver, pero nos cambiaron solo ahí esas dos palabras para confundirnos. Entonces ya, la D no es. Por lo tanto, nuestra respuesta es la B. La superioridad de los países desarrollados del hemisferio norte hacia los países del hemisferio sur. Y ahí tuvimos un análisis de un texto. Llegó el helado. Bueno, llegó el helado. Es que ya se fue el frío, por eso no tenemos cafecito. Ya empezó a hacer solecito y entonces por eso nos llegó el señor de los helados. Listo, muchachos, a veces encontramos en un texto discontinuo una sola imagen, ¿cierto? Que nos dan a veces también muy poquita información. La infografía a veces es una imagen grande y datos informativos, ¿cierto? Cojamos acá. ¿Qué quieres? Dale. Este, por lo general debe tener, ¿No tiene? no tiene una tabla ¿De qué? que ¿Qué quieres? nos indique. Dime qué quieres. Mira, tienes. Acá, mira, acá lo que tienes- tenemos es tienes toda una alacena. material. Mira, cojamos acá, no vamos a hacer publicidad política pagada, No. no vean la marca, por favor, no acá. Esto lo patrocina únicamente la alcaldía de Suezca y tu profe TV, no hacemos más publicidad. No. Google, educación Google. Entonces, si nos vamos a ver, esta información nutricional es un texto también icónico. Ok. ¿Listo? Texto discontinuo. Entonces, tenemos la información y nos están dando unos datos, una información clave. Nos están diciendo que la grasa total, que el sodio, que el carbohidrato, que la proteína, que las calorías, que tiene ciertas vitaminas como la C, la A, el calcio, el hierro. Todo. ¿Sí es? Y encontramos ahí, tenemos un texto discontinuo.
Mientras que en este lado tenemos un texto continuo, Continuo. Ok. ¿cierto? Ejemplos, ejemplos, ejemplos. ¿Listo? Si muy seguramente tuviéramos acá una de las recetas de José, entonces diríamos que tenemos un texto instructivo donde nos están dando el paso a paso de lo que debemos hacer. Pero entonces nos vamos a otro ejemplo de textos discontinuos con iconos. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a la página 62 para contestar la pregunta 35 y 36. Súper sencillo. Página 62 de sus libros. ¿Cuál texto, profe? La imagen, vamos a hacer ese texto icónico. Ese imagen, mira, solo tenemos una imagen y una viñeta, un globito Sí. del mismo personaje, ¿cierto? De la misma, sí es una caricatura de Matador que nos dice algo. ¿Qué nos dice? Uf, cielos. Uf, mi izquierda ha perdido la fuerza. ¿Sí ves? Listo, vamos a mirar. Tomado del tiempo, ¿no? Sí. Con opinión. Ahí tenemos, miren, nuestra cita textual. Esta cita de nuestra imagen es importante. Acuérdense que en la primera sesión, cuando colocamos también los ejemplos acá, es importante dar el reconocimiento a las personas que hicieron los textos, los informes, los ejemplos que tomamos. De lo contrario puede ser plagio. ¿Listo? A cada quien, lo de cada quien. ¿Verdad, Mario? ¿Verdad, profe? ¿Listo? Muchachos, tenemos la pregunta 35. ¿Cuál es? Ay, voy. Quiero ver respuestas, muchachos. Ya ahorita analizamos, explicamos por qué sí, por qué no. Ah, es que no se las había mostrado, profe. Es que No, ok. la figura retórica que se usa en la imagen al expresar cómo se forma Como forma. como forma de cansancio es. Voy a leerla otra vez. La figura retórica que se usa en la imagen al expresar como forma de mostrar cansancio es comparación, metáfora, hipérbole, onomatopeya. ¿Se acuerdan que en la primera parte que estábamos diciendo que lo que evaluamos en la literal, la inferencial y la crítica, en la parte crítica teníamos 3 pasos? Ay. ¿Sí se acuerdan? Que era comprobar que fuera. Espérame, profe, un momento. Claro que sí. ¿Listo? ¿Nos escuchan? Dale, profe. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que en la parte crítica decíamos que teníamos que verificar la información que fuera verdadera? ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que teníamos que reconocer las estrategias? ¿Cierto? Estrategias recursivas. Sí. Y fue cuando hablamos de los textos informativos, argumentativos y demás. Pero ¿se acuerdan que les dije que muchas veces el autor del texto utilizaba otros recursos? Acá nos están nombrando algunos de esos recursos. Nos están diciendo que comparación. Ya tenemos 2 respuestas, profe. Ok, ya los escucho, les contesto esta. ¿Se recuerdan que el de comparación, ¿cierto? Cuando hacemos comparaciones entre algo, ya sean comparaciones positivas, comparaciones negativas, ya sea para para ampliar una información, ¿cierto? O para simplificarla, podemos hacer comparaciones, podemos utilizar metáforas, hipérboles, onomatopeyas, símil. Lo que pasa es que muchas veces todos estos recursos literarios los utilizamos, la mayoría de veces, es en la parte lírica. No. Digamos que la parte lírica, la parte bonita, la parte estética, armónica, que embellece todo, ¿cierto? De la literatura son los poemas, las canciones
Bueno, no muchas las de reggaetón, porque esas como que no embellecen tanto. Bueno, eso va cada uno en gustos, profe, en estos momentos. Pero por lo general, la lírica lo que trata es de exaltar la belleza. ¿Listo? Entonces tratamos de utilizar esos recursos para adornar, extender, colocar un vocabulario más amplio y más lírico, más bonito. Entonces, la mayoría de veces las encontramos ahí. Sin embargo, tenemos muchos autores que utilizan muchos recursos estilísticos para sustentar, argumentar una idea. Entonces, muchas veces argumentan una opinión de ellos, de pronto con una frase, con un poema, digámoslo así, con una frase, con un escrito de algún otro autor, haciendo una comparación. Entonces ahí podríamos estar viendo que puede ser un símil, puede ser una comparación, o dependiendo el tipo de texto, también podríamos llegar a decir que utilizan metáforas. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué respuesta tenemos? Dicen que la D. La D. ¿Qué otras tenemos? Listo, empecemos por descarte. ¿Quiénes nos dicen que la D? No, todos. Sí, es un La tienen clara, o sea, esta parte sí estaban despiertos en clase, no se habían dormido. No, ya hasta ahora todo el mundo está despierto, ya los papás lo levantaron y ya... Sí, pero mira que esta parte no se la hemos explicado bien, entonces tienen presaberes, nos están mostrando sus presaberes, entonces ¿qué quiere decir? Que ese día no caparon clase, Muy bien. que ese día no estaban dormidos. ¿Sí ves? Entonces ese día sí estaban prestando la atención, ese día la profe se fue estrenando y todos le prestaron atención. Claro. Entonces todos tenían la atención en la profe y entonces por eso se les quedó la información. Listo. ¿Por qué no es comparación? Porque en ningún momento él se está comparando con alguien que sea más fuerte, con alguien que sea más débil, con que el brazo derecho sea tenga más fuerza que el izquierdo. No está haciendo comparación. Una metáfora no está utilizando recursos estilísticos de ninguna forma. Una hipérbole tampoco, porque no está exagerando una situación, Sí. ¿cierto? Y una onomatopeya sí, porque digamos que esta sí es una pregunta literal. Nos está diciendo que el uf, ¿qué nos quiere decir con ese uf? Una expresión. Entonces es una expresión. Acuérdate que las onomatopeyas, cuando en las fábulas encontramos y el perro hizo wow, wow, y aparece ese wow, wow, esa es la onomatopeya. Estamos recreando un sonido en una palabra, ¿cierto? Sí, señor. Que el pollito hizo pío. Entonces estamos recreando un sonido en una palabra. Y la pregunta era textual. La figura retórica que se usa en la imagen al expresar uf como forma de mostrar cansancio es una onomatopeya. Ahí la tenemos clara. Vamos con la pregunta 36. ¿Me ayudas, Mario? Claro. Para que este libro está un poquito doblado. Listo. Cuando el personaje menciona mi izquierda ha perdido la fuerza, ha perdido fuerza, hace uso de la figura literaria, ironía, sarcasmo, sátira, burla. Listo. Los leemos, muchachos. Ironía, sarcasmo, sátira, burla. Todas son como muy parecidas, ¿no? Todas son como relacionaditas ahí. ¿Cuál crees tú? Mario. Es que a mí me suena como, no sé, ¿qué tal una ironía? Para los pelitos de la realidad, tijera. Claro que sí. Una ironía. Acá nos dicen que la C. ¿Una sátira? Porque te acuerdas que un alumno te había dicho que todo es C. Ah, sí. Profesor fijo en la C, me decía. Aquellos estudiantes míos. A todos los recuerdo con mucho cariño. Pero todo el mundo dice B. Dubán, Cristian, Brian,
Andreita, Paula, Sebastián. Bueno, este es del anterior. ¿Por qué sarcasmo? Ah, bueno, sí. ¿Por qué sarcasmo? Dice, cuando el personaje menciona mi izquierda ha perdido fuerza, hace uso de la figura literaria, ironía, sarcasmo, sátira o burla. ¿Por qué ironía y no sarcasmo? Muchachos, a ver, puntos extra. Sí. Al ¿por que qué? nos diga. Puntos extra al que nos diga, por favor. Está entre ironía y sarcasmo. O sea, descarten burla, descarten sátira. Aunque la sátira la podemos relacionar con el sarcasmo. Claro. ¿Listo? Pero uno es un sarcasmo y el otro es una ironía. ¿Por qué es una ironía? Jessica dice que la sé. Es una sátira. Vayan a su copia, vayan a su copia. La parte de atrás. Miren, 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 miren. La parte de atrás tenemos las respuestas. Ah, profe, no se vale. Sí, pero no. Si no lo habían visto antes, no. Sí, pero no, queremos es la explicación. ¿Cierto? Es una ironía. ¿Por ¿Por qué? qué es una ironía? Porque él no está haciendo un sarcasmo queriendo decir que la derecha sí tiene más fuerza que la izquierda, no. Está haciendo referencia, mira, mi izquierda ha perdido la fuerza. Si fuera una sátira, tendríamos que tener, digamos que una comparación o un valor agregado de la derecha, y no lo tenemos. Simplemente está haciendo Sí, claro. Bueno, pero Una. tenemos que ir al contexto político que Venezuela es gobernada por izquierda. ¿Sí? Entonces, Entonces Ahí es. ahí podemos mirar, apreciar. Por no hacer ejercicio, ¿sí ven? Muchachos. Bueno, muchachos, miren, tenemos acá este texto icónico que no lo hicimos en clase de hoy. Ustedes pueden practicar lo que vimos, lo que hicimos con este ejercicio, y con este ejercicio lo podemos aplicar en esta actividad, en su página 60. Si tienen dudas, muchachos, el video que ha grabado en el Facebook Live de la alcaldía de Suezca, ustedes pueden ir ahí, revisar el video, pueden mirar, salir de dudas, pueden ir y mirar sus estrategias, pueden ir y revisar sus clases, muchachos, practicar sus textos. ¿Listos? Aquí estamos nuestros textos continuos y discontinuos, ¿vale? Tenemos bastante material para trabajar. Si no quiero acá porque es que soy amante de la tecnología, quiero estar todo el tiempo en mi celular, en mi computador, perfecto, tienen la plataforma a su disposición, usuario, contraseña, entramos, practicamos. Cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes saben que tenemos el grupo, comuníquense al grupo, comuníquense por interno, que ahí está Yoli, está Mario, estoy yo para atenderlos, pendientes. El miércoles vamos a ver con qué clase. Vamos con inglés, vamos con ciudadanas, volvemos con Mario, volvemos con Fanny. Bueno, el miércoles miramos qué profesor estará con ustedes acompañándolos. El martes podemos estar viendo los resultados. El miércoles les damos palos si les fue mal. No, mentiras, muchachos. La idea es de que si les fue mal, revisar, mirar qué está pasando. Igual con esta clase de hoy, estos trucos, estos tips, no se les olvide. Búsquense por ahí en sus videitos, en su información, ejercicios PNL, para que ese día se cansan, muchachos. Yo sé que se cansan de pronto del estar ahí sentaditos, del estar queriendo contestar, leer. Entonces vayan, busquen ejercicios PNL que puedan hacer ahí en un momentico para activar esos dos hemisferios, para poderse concentrar, relacionar la información, entender cada texto. Y no es más, muchachos.
Un abrazo enorme, nos vemos En una próxima en una próxima oportunidad. clase. profe. Vamos a ver cuándo nos toca, ¿vale? Bueno, profe. Que gracias, Vale. Mario, gracias. No, a ti mil gracias y a todos mil gracias y buen resto de día.